Ondas de biodanza. Ondas de biodança. Onde di biodanza. Onde de biodanza. Waves of biodanza. Biodança Wellen. Chimbalaie, quando vejo o sol beijando o mar. Hola, muy buenas. Soy Lenny Lencina, representante de la Comisión de Comunicación de la IBFED, y te damos la bienvenida a una nueva serie de capítulos de Ondas de Biodanza. Durante los últimos meses hemos estado haciendo entrevistas a distintos representantes de las asociaciones de escuelas de biodanza, Sistema Rolando Toro en el mundo, y ahora vamos a empezar una nueva serie de podcast, de entrevistas, donde vamos a entrevistar en esta ocasión a los representantes de distintas asociaciones nacionales de facilitadores de biodanza que hay en el mundo. Con estas entrevistas lo que queremos hacer es ofrecer una visión global del movimiento biodanza, ofreciendo una ventanita para que las distintas asociaciones de biodanza nacionales se asomen por ellas y saluden y nos cuenten qué están haciendo. Estos podcasts, como ya bien sabéis, están coordinados por la Comisión de Comunicación de la IBFED y serán publicados tanto en nuestros canales sociales, Instagram IBFED Biodanza, como también el canal de YouTube IBFED Biodanza Reels. La IBFED es la asociación, Federación Mundial de Asociaciones de Biodanza, Sistema Rolando Toro, que engloba no solamente a distintas asociaciones de escuelas, sino también a distintas asociaciones nacionales de facilitadores de biodanza que hay en el mundo. Hoy tenemos el privilegio de contar con Amanda Modak. Hola Amanda, ¿qué tal? Hola, gracias por esta invitación e instancia. Amanda es la representante de la Asociación de Facilitadores de Biodanza de Chile, con lo que en esta ocasión nos vamos a la tierra natal de Rolando Toro. Muy Así es. bienvenida, Amanda. Gracias, muchas gracias. De verdad, una honra esto que trajiste, que efectivamente sea la primera entrevista con la tierra natal de Rolando. Así que bueno, hermosa sincronía, a ver qué pasa. Muchas gracias por estar aquí. Tenemos una serie de preguntas que lanzarte, Amanda, como representante de la Asociación de Facilitadores de Biodanza en Chile. Pero en primer lugar queremos un poquito saber de ti, Amanda. ¿Cómo descubriste la biodanza y qué te motivó a dedicarte a ella profesionalmente? Bueno, yo descubrí la biodanza, tuve el regalo de conocerla desde muy pequeña. La conocí a los 4 años cuando mi mamá empezó a hacer biodanza y me llevó a mí y a mis hermanas, cada uno a su tiempo, a talleres de familia, ¿cierto? Biodanza y familia, biodanza y creatividad, que era para infancias también. Y tengo también ese mismo regalo de que la biodanza ha sido lo que me ha acompañado en mi desarrollo y en mi familia. Entonces, al momento de también hacerme la pregunta de la vocación, creo que cuando yo tomé una pausa, yo partí en grupo regular a los 14 y de ahí hasta que entré a la universidad y por estudio me detuve un ratito, igual yendo cada cierto tiempo. Y yo estudié teatro y ahí mismo en teatro seguía viendo biodanza todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces apenas terminé dije, esto es una herramienta que no solamente me hace sentido para mi propia profesión y lo que me motiva, sino que también para la vida en sí, porque también te da una perspectiva de qué herramientas y potenciales humanos puedes ofrecer y despertar en la otra persona y la significancia que tiene eso en el entorno. Así que por ahí partí y eso fue lo que me llamó. Ujú. Gracias, Amanda. Em, Pensando en estas personas que empiezan a practicar biodanza por primera vez, ¿tienes algún tipo de consejo que le podrías dar o decir a estas personas que comienzan con biodanza?
Sí, mira, hay algo que igual decimos harto acá, no sé si lo dicen allá, que es que biodanza, la primera sesión de biodanza es solo una foto. Una foto. El resto es solo una foto, para Ujú, realmente entrar y poder vivenciar y decir, esto, sí quiero entrar en esto o momento. Prueba más de una vez, por lo menos un mes. Quédate ahí un ratito. Traspasa también esa incomodidad porque puede aparecer. Tal vez no te encanta el tiro, pero nada, como cuando uno prueba comida nueva, que uno la tiene que probar 3 veces antes de decir si te gustó o no te gustó. sí. Eso, esa sería la gran recomendación. Y no empujarse, aceptar y no juzgar. Ujú, Mm, sí. sí, sí. Es este lugar privilegiado donde no hay juicio. Qué maravilla si el mundo fuera así, sin juicio. Mm, Exacto, tal cual, y aceptando también los tiempos, porque yo creo que Vianza también es así, Vianza es para todas las personas, para todas, más no para todos los momentos a veces. Entonces también es poder escuchar aquello y decir, ahora sí, yo mm, ahora, por mucho que la ame, necesito un, ¿cierto? mm, Ujú, mm. Sí, los sí, ritmos de cada cual, efectivamente, los sí, momentos que cada cual está pasando en su vida, qué importante es esa escucha. Y una exacto. cosa, ¿cuántos años llevas facilitando biodanza? Mira, yo facilitando llevo ya casi 6 años Sí, facilitando, y en mm, biodanza yo llevo así seguido como 20 años. ujú, Es que me encanta. Y, también algo precioso que he tenido desde mi facilitación, que se ha dado también en la vida y en los caminos, que he podido facilitar de todas las generaciones, onda, de los 5 años a los 90. mm, Entonces, por eso también es poder ser una observadora de que este es un sistema que es para todas las personas, y mm, siempre algo despierta y resuena. Y despierta, independiente de qué edad tenga, puede despertar emociones muy similares, dependiendo de la etapa también. Eso es lo lindo porque nos recuerda lo humano que somos y todas las similitudes que tenemos, que la vida es casi que una danza en espiral. mm. Mm, sí. Y en todos estos años de facilitación de biodanza, ¿tienes alguna anécdota o experiencia personal que quieras compartir con nosotros? Mira, de facilitación de biodanza, una linda experiencia que puedo traer. Ay, qué tata. Pero la primera que se me viene ahora a la cabeza desde la facilitación, cuando iniciamos la práctica con la Pau, que es mi amiga de crianza, la Pau Castillo, fue justo en un momento muy crucial que estaba aconteciendo acá en Chile, que fue en el estallido social, que fue para el 18 de octubre. Y Ujú. nosotros iniciamos sí, y nosotros iniciamos el 5 de noviembre, nuestro grupo. ¿De qué año estás hablando, perdona? Esto es 2018. Vale. 2018, Ujujú. ¿sí? Sí, no, 2019. Bueno, el 18 de sí. Y, 2019, perdón, fue el 18 de Belle octubre de 2019. sí. Y ahí iniciamos, y era traspasar todo, o sea, todas las protestas, el fuego, la expresión, la manifestación, también la violencia que estaba pasando, era traspasar por todo eso para llegar Mm, a Yungay, que era donde estaba nuestra sala, y encontrarnos en este nido en medio de todo lo que acontecía y que aún así tuviera sentido. Porque también de repente creo que pasa esto de que en tiempos violentos ya nadie confía en el poder del afecto y la ternura. Y para mí eso me marcó tanto que dentro de todo esto aún así estuviéramos haciendo el acto político del abrazo, del mm, encuentro y del ritual humano. Eso se me viene, es como, porque después de eso vino la pandemia, entonces era sostener y era así una tras otra, entonces también descubrir ese poder y que tiene el acto de encontrarse en torno a la vida. mm. Ujú. Y desde ese lugar también, de los afectos. Es-
Me estoy acordando de esta frase, ¿no? Lo que decía Rolando Toro, que el abrazo es un acto político. Me Así trae es. Tu conversación me trae esto a la mente y al corazón y al cuerpo. Sí. Hablando de Chile, ¿cómo ves entonces el futuro de la biodanza en tu país? Ay, lo ¿Dónde? veo que una gran pregunta igual, ¿qué quieres que Sí. te diga? Mira, desde mi perspectiva, creo que igual el cómo lo he vivenciado y también el lugar que estoy, yo siento que puedo mantener una hermosa esperanza de que se va a seguir expandiendo, creciendo en armonía y pudiendo generar colectivo. Ujú, Más para no caer simplemente en la fantasía de que de el o el sueño que puede sonar aquello también, como en lo concreto y en lo real, siento que eso puede suceder también cuando nos damos cuenta de la red que es biodanza. En Chile tenemos muchas escuelas, o sea, es la cuna, y aún así entre nosotros mismos a veces, em cuesta poder reconocer el valor de nuestra praxis y la herramienta que tenemos a disposición en los tiempos en los que estamos, y que va más allá solamente de una profesión, y que, como dice Rolando, y que es algo que traemos harto en la asociación, esta invitación que nos trae Rolando desde la facilitación, que más que una profesión es también una misión. mm. Entonces, tomo eso cuando tomo la facilitación de biodanza y un grupo o simplemente un abrazo, desde ahí hasta allá. Ujú, sí, Gracias, gracias, Amanda. Estaría bien para lo que nos estén escuchando, si nos pudieras hablar un poquito más sobre tu asociación, la asociación a la que representas, a FABI, sí. la Asociación de Facilitadores de Biodanza de Chile. Ujú, Cuéntanos un ujú. poquito más sobre esta asociación. Ay, mira, la AFABI ya lleva 7 años activa. Es una asociación independiente que nació con muy poquitas personas de acá, una base así de 7 facilitadores motivados que igual convocaban a varias personas más. Y ahora, luego de todo este desarrollo que ha tenido, ya somos 300 personas asociadas, que aún Guau, así es un porcentaje, sí, es solamente un porcentaje de la cantidad de facilitadores que hay, que son alrededor de 800 personas, que por lo menos respaldadas por la IBFED en la página son 800. Entonces, mm, nos falta un poquito más. Y además también nuestra asociación invita a personas de tercer año de escuela en adelante, porque también lo vemos, la asociación en nuestro caso, como este apoyo en la transición y que nos permite reconocer el camino que está abierto y cuidar las bases de ese camino que se ha ido abriendo en colectivo. Entonces siempre estamos moviendo instancias de encuentro, de apoyo de praxis, y actualmente nos mueve harto esto mismo de la coherencia en lo que entregamos desde una mirada no solamente de la ética, sino que también desde el principio biocéntrico en toda su expresión, ¿cierto? mm. Eso, eso. ¿Hay algún proyecto Sí. ahora, algún proyecto o iniciativa reciente que quieras destacar, que quieras mencionar aquí? Sí, también, mira, hay varias, es que somos unas personas muy motivadas. Pero algo precioso, sí, algo precioso que se ha hecho, que ha trascendido el camino de la asociación, porque partió desde las primeras directivas y se ha seguido construyendo hasta la directiva, la ronda directiva de hoy, y que seguirá con la que sigue y la que sigue, este camino que tenemos con los ministerios, en este caso ya el primer acercamiento del Ministerio de Salud, que el año pasado fue reconocido biodanza como una terapia complementaria grupal desde el Ministerio de Salud en Chile. Esto significa que después viene el proceso de cómo podemos acreditar esto frente al ministerio, pero ya en reconocimiento, que fue un camino de años, ha permitido poner esa primera semilla. Y vamos a repetir esto mismo con Ministerio de Educación. Entonces, tenemos nuestras mesas de trabajo
y que claramente se sustentan con esta tercera mesa, que es la de ética y coherencia, que también ha trascendido las rondas directivas a lo largo de la asociación y que permiten que teniendo estos acuerdos de convivencia que sean representativos, por lo menos acá en la zona, también abren el camino para poder entrar a estos grandes organismos y que biodanza esté para todas las personas, que ese es el objetivo de la asociación, la expansión de biodanza de manera coherente y cuidada. Y desde el apoyo y generar encuentros para personas facilitadoras, que ese encuentro también va a estar realizándose el otro año en abril, en La Serena. Así que ahí podemos compartir, vamos a estar compartiendo en las redes la información. Todavía no tenemos Qué bien. tantos detalles. Sí. Sí, 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 pero suena maravilloso. Mm, Obviamente, todas las colaboraciones que se puedan hacer con ministerios, como el que acabas de decir, de salud y también de educación, porque esto es ampliar ujú, horizontes. Y eso es tan importante para llegar al mayor número de personas, obviamente. exacto. Amanda, para finalizar, última pregunta. ¿Cómo Ya. crees que la biodanza puede contribuir a la construcción de comunidades más saludables, más conectadas, más amorosas? Mm, ¿Cómo crees? qué- ¿Cómo no? Ah, eso es lo primero que pienso, ¿cómo no? No, pero principalmente dentro de las muchas herramientas de por qué puedes generar aquello, yo creo que su misma definición lo dice. El que sea un sistema de integración humana nos invita al tiro a poder abrazar la amplitud y diversidad de posibilidades que existen en la danza de la vida, en las diferentes dimensiones que habitamos. Y cuando reconocemos eso, que no nos queda otra que comprender de que tal vez hay ciertas cosas que nos pueden estremecer, más al final siempre podemos generar el encuentro con progresividad, con autorregulación y con escucha del entorno. Esa es la base para poder generar una humanidad que trasciende y que colabora y que evoluciona, porque está demostrado aquí la evolución viene desde la cooperación y para Mm, cooperar con el ser complejo que somos, el ser humano moderno, hay que despertar los afectos, la reeducación afectiva, ¿cierto? Comprender nuestro cuerpo, ahí está la sabiduría para poder cooperarnos en armonía. Eso, yo creo que esa es la manera en que biodanza principalmente puede generar este cambio. Ujú, tan pues necesario. muchísimas gracias, Amanda, por compartir estos minutos con nosotros. Muchísimas gracias a la Mm, Asociación de Facilitadores de Biodanza de Chile, a Fabi, por estar ahí tan mm. presentes, con tanto movimiento, una asociación tan activa. Ojalá que esos 300 socios se conviertan en esos 800 facilitadores que hay Sería lo según la lindo. página web de IBFED. Sería Ujú. fantástico. Muchas gracias por tu tiempo, Amanda. Gracias a ti. Ujú. Queremos también agradecer a los que nos están escuchando. Y bueno, un recordatorio para suscribirse a nuestros canales, a nuestras redes sociales. Si todos estos podcasts te están gustando, el dedo hacia arriba, dale un like. Y ya sabes que nuestra página web de la IBFED es biodanza.org y en Instagram estamos en IBFED-biodanza y también en YouTube en IBFED Biodanza Reels, donde puedes escuchar estos podcasts poniendo los subtítulos de tu propio idioma que necesites. Muchísimas gracias y seguimos en contacto. Un gran saludo. Ujú. Gracias. Ondas de biodanza. Ondas de biodança. Onde di biodanza. Onde de biodanza. Waves of biodanza. Biodanza Wellen.